Saludos, amables televidentes de Conversación Franca. Llegamos ya al fin de semana, viernes, pues, y los viernes, pues, tenemos siempre un programa un poco light. Ya la sesión acostumbrada de salud, por un tiempo la vamos a tener frisada porque el doctor Castillo tiene muchos compromisos. Mire, en esta semana salió a relucir unas declaraciones ofrecidas por el presidente del Partido Revolucionario Moderno, el señor José Ignacio Paliza, donde él pide la sustitución del diputado Miguel Andrés Gutiérrez Díaz. Recordemos, este diputado electo en la boleta del PRM por la provincia de Santiago de los Caballeros el 18 de mayo del año 2021, cuando llegó al aeropuerto de Miami, Florida, en Estados Unidos, pues fue apresado bajo los cargos de narcotráfico. Y desde ese entonces está en un recinto penitenciario de allá de Estados Unidos. Entonces, todo este tiempo el PRM ha tenido esa curula ahí vacía. Entonces, el señor, ¿es Joaquín Carballo? No soy yo. Entonces, el señor presidente del PRM, el señor José Ignacio Paliza, entiende que ya se hace necesario la sustitución del diputado Gutiérrez Félix, en un total desconocimiento a lo que son las leyes, a lo que es el reglamento de la Cámara de Diputados, que sorprende bastante porque Paliza fue diputado de la República en representación de su natal Puerto Plata. Paliza fue senador de la República. Significa que es una persona que tiene experiencia legislativa. A estas declaraciones de Paliza le salió al frente de inmediato nada más y nada menos que el diputado Julito Fulcar, el cual es el vocero de la bancada del PRM en la Cámara de Diputados. ¿Qué dice Julito Fulcar? Que es un fallo de Paliza pedir la exclusión del diputado Gutiérrez. Primero, está vivo, no ha fallecido. Segundo, el diputado Gutiérrez Díaz no ha sido condenado oficialmente por un tribunal, en este caso de los Estados Unidos, que es donde está preso. Entonces, pues esto tiene que esperar que se concluya este proceso que se le sigue a este legislador dominicano. El 1 de junio de este año, ese diputado fue declarado incompetente para juicio por droga. Incompetente, según dice un juez de los Estados Unidos, de Miami, en Florida, donde está él guardando prisión, porque el señor Gutiérrez Díaz tiene cierto desequilibrio emocional. Como diríamos aquí en buen dominicano, tal parece que tiene trastorno mental, está loco. Entonces, se ha declarado que no puede ser sometido a un juicio hasta tanto ese percance de salud que tiene, supuestamente tiene, pues se estabilice. Entonces, entiendo que el señor Paliza, con todo el deseo que tiene de que la bancada de su partido PRM, el cual él preside, pues esté completa, debe esperar. Debe esperar porque nadie, ningún diputado, ningún senador de la República puede ser sustituido de la posición al cual fue electo, hasta tanto no se produzca un desenlace final con él. El caso de los que fallecen, pues inmediatamente el partido al cual postuló ese diputado presenta una terna a la Cámara Legislativa, y la Cámara Legislativa de esa terna que se presenta, pues elige el sustituto del diputado faltante. Eso es otras de las múltiples contradicciones que se alojan en el partido gobernante, el Revolucionario Moderno. El vocero de la bancada de diputados del PRD dice una cosa y el presidente de esta entidad dice otra. Sin duda alguna, la República Dominicana, el país político, está cansado de ese dímete y direte entre funcionarios, dirigentes importantes
del Partido Revolucionario Moderno. El ser declarado incompetente por un juez federal a este señor, al señor Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, le da un respiro. Le da un respiro porque ya lo sacaron de esa cárcel donde guardaba prisión a espera del juicio, y no es que lo pusieron en libertad, sino que lo enviaron a otra cárcel donde tiene un centro médico, donde está siendo sometido a tratamientos médicos, a ver si se recupera. Esta información la sirvió el prestigioso periódico de Miami, el Nuevo Herald, donde da todos los detalles de lo que ha ocurrido, a dónde fue enviado este diputado. Dice que fue enviado por federales a un servicio médico especializado para el restablecimiento de su competencia. Fíjense bien que ellos dicen restablecimiento de su competencia. Luego de restablecerse esa competencia, que él sepa muy bien, que esté claro por qué se le juzga, pues ahí podría darse ya este juicio. No sé, evaluarán muy bien los profesionales de la conducta humana, los psicólogos, los psiquiatras, a ver qué tan de cierto tiene esa declaración de locura de parte de Gutiérrez. Él no lo pensó muy bien cuando estaba en sus andadas, en su trajín, en su forma, en la aplicación de sus métodos, cuando buscaba ganar un escaño en el Congreso de la Nación, quizá para evadir esta situación. Pero el PRM no tiene ese único caso de diputados que han sido electos y que se ven envueltos en escándalos de corrupción, de narcotráfico. Tenemos también una diputada de La Vega, otra diputada del este del país, del Ceibo, la esposa de una persona que recientemente pues, se le varió la medida de coerción, que está guardando prisión por corrupción en esta gestión gubernamental, y también por narcotráfico, llevar una enorme cantidad de cocaína hacia la vecina isla de Puerto Rico. O sea que estamos hablando de 3 congresistas del Partido Revolucionario Moderno que están teniendo inconvenientes con la justicia. Vamos a esperar que esto se concluya y que el PRM pues pueda tener completa su bancada. Los diputados que tuvo en buena lista, en una buena lucha electoral, puedan ejercer el deber, su derecho, su sagrado derecho a voz y voto en ese importante foro de la democracia que es la Cámara de Diputados de la República Dominicana, para que su vocero, el doctor Julito Fulcar, esté tranquilo, esté tranquilito. Miren, hay otro tema que quiero abordar con ustedes en esta primera parte del programa correspondiente el día de hoy, es el escándalo, los escándalos, vamos a decir, que se han destapado en el Ministerio de Educación, y que gracias al cambio que se dio de ministro, la sustitución del doctor Roberto Fulcar, quien fue el jefe de campaña del actual presidente de la República, el señor Luis Rodolfo Abinader Corona, y que Roberto Fulcar, como jefe de campaña, pues me imagino que le pusieron en bandeja, le sirvieron en bandeja el menú del gobierno, que tú quieres del gobierno, y él, como maestro que es de profesión, tiene un doctorado en educación, decidió elegir que el presidente Luis Abinader lo designara como ministro de Educación. Y así fue. El 16 de agosto del año 2020, el doctor Roberto Fulcar fue designado como ministro de Educación para manejar, y ahí quiero aterrizar, para manejar el codiciado 4% del Producto Interno Bruto que se destina año tras año a la educación preuniversitaria. Ese codiciado 4% del PIB que ha transformado, que ha cambiado el Ministerio de Educación desde su aplicación en el año 2013, que le tocó a la maestra Josefina Pimentel, de la gestión gubernamental
del presidente Danilo Medina iniciar el manejo de ese 4%, pero su gestión fue muy efímera en educación. Con el cambio de gobierno se la llevaron y designaron al doctor Carlos Amarante Baret como ministro de Educación. Inmediatamente surgen, desde que se ve manejando ese volumen de recursos económicos y con tanto poder, el doctor pues entiende que podía lanzar un proyecto presidencial, la única de lo que ha administrado esos recursos del 4% del PIB para la educación preuniversitaria, que no lanzó un proyecto presidencial. Fue quien está en pantalla, la profesora Josefina Pimentel, una gran conocedora del sistema educativo de la República Dominicana. Pero Carlos Amarante Baret inmediatamente lo designaron al frente del Ministerio de Educación, que fue diputado, fue senador de la República varias veces. Se le prendió un bombillito y entendía que podía ser candidato a la presidencia de la República por su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Como no pudo ser candidato a la presidencia de la República, pues trabajó duramente y se dice que se aportó muchos recursos para que su hijo fuera el diputado de la República en representación de su natal Espaillat, Moca. Entonces, pues ahí concluyó ese episodio. Sustituyen al doctor Roberto Fulcar y colocan al frente del Ministerio de Educación al arquitecto Andrés Navarro, quien había tenido una exitosa gestión como jefe del gabinete en el Ministerio de Obras Públicas y como secretario general de la alcaldía del Distrito Nacional y luego como canciller de la República. El arquitecto Navarro, Andrés Navarro, fue designado ya en el primer gobierno, en la primera gestión gubernamental del presidente Danilo Medina como ministro de Educación. Comenzó a trabajar mi amigo Miguel Medina, que le hacía los trabajos de relaciones públicas, fue director de comunicaciones. Al parecer, le dijo el arquitecto Navarro: es un momento, arquitecto, usted puede montar un proyecto presidencial. Surgió el segundo proyecto presidencial de un ministro de Educación. Manejando todos esos recursos, entendió Andrés Navarro que podía ser candidato presidencial y corrió en las primarias del PLD de cara a las elecciones del año 2020 como precandidato a la presidencia de la República. Muy bien, concluye la gestión del arquitecto Navarro, nombran al señor Antonio Peña Mirabal como ministro de Educación ya en el tramo final de la gestión gubernamental de Danilo Medina. Ese lo estaba pensando bien, como la canción del maestro Rafael Solano, pensándolo bien, y quiso hacer el intento de sacar un proyecto presidencial, pero quizá era muy rápido ya el proceso de la primaria. Bueno, concluye la gestión gubernamental del presidente Danilo Medina, las dos gestiones gubernamentales, y eso 7 años de manejo del 4% del PIB para la educación preuniversitaria, y se designa al doctor Roberto Fulcar como ministro de Educación. Inmediatamente llega ahí el doctor Roberto Fulcar, comenzó a montar un proyecto presidencial. Y es por eso que el presidente Luis Abinader lo sustituye del cargo, y más por los escándalos garrafales de corrupción que se estaban escenificando en esta gestión del Ministerio de Educación. Entonces ahora el doctor Ángel Hernández, al llegar al frente del Ministerio de Educación, ha comenzado a desempolvar expedientes y casos, y se encuentra que desde el año 2017 hay graves irregularidades con los suplidores del Ministerio de Educación, que 600,000 butacas que se adjudicaron a un suplidor, solo de 600,000 butacas, solo han aparecido nada más y nada menos que 80,000.
Hay un déficit de 520.000 butacas que no llegaron nunca al Ministerio de Educación, pero están pagadas. Entonces, eso debe investigarse. Caiga quien caiga, y para eso está el Ministerio Público, ese Ministerio Público independiente. Pero también encuentra don Ángel Hernández que una cantidad importante de computadoras móviles, laptop, nuevecita en su caja de paquete, la estaban enviando para ser descargada a los depósitos de bienes nacionales. Por curiosidad, él se interesó en ver qué pasaba. Cuando ve que son computadoras, primero, que están actualizadas, segundo, que están nuevas en su caja de paquete, nuevecita de caja, iban a ser descargadas. Y ustedes saben muy bien qué ocurre cuando se envían bienes inmuebles a obras a bienes nacionales. Pues se descargan y se venden al mejor postor. Entonces no quiero yo pensar que había ya un entramado preparado para adquirir estas computadoras a precio de vaca muerta, porque ya fueron descartadas, y luego ser vendidas en el mercado local al mejor postor. Eso debe ser investigado. Esas 520.000 butacas que faltan, que fueron pagadas por el Ministerio de Educación, deben ser investigados. Este caso de esta enorme cantidad de computadoras, faltan también 300.000 tablets que se adquirieron con fondos de educación y que nunca llegaron. Entonces todo esto debe ser investigado, y que, me excuse el doctor Ángel Hernández, no solo basta con denunciar, sino se hace necesario actuar, que la justicia sea la que condene a las personas acusadas, posiblemente acusadas, porque todavía no han sido acusadas formalmente, de esas irregularidades. Porque aquí no se puede permitir bajo ninguna circunstancia que un solo peso dedicado a la educación preuniversitaria sea desviado a los bolsillos de alguien que esté vinculado con el gobierno de turno, llámese como se llama el presidente de la República. Los partidos políticos de la República Dominicana reciben unos fondos que le otorga la Junta Central Electoral mediante ley. En el pasado, los partidos políticos lo que recibían era, en el año electoral, eran exoneraciones para vehículos, equipos de sonidos, solamente eso. Equipo de sonido, cámara, etcétera, etcétera. Todo lo que se usa en las campañas electorales. Y le salía quizá más económico al Estado, porque era cada 4 años que otorgaban estas facilidades a los partidos políticos. Ahora no. Ahora es, según una ley aprobada en el Congreso de la Nación y que se ejecuta, que año tras año la Junta Central Electoral destina gran parte de los recursos que le otorga el Estado Dominicano al financiamiento de los partidos políticos. Y estos, a su vez, pues los reciben en partidas mensuales. Esto le permite a los partidos pues operar. ¿Qué sucede? Estos recursos son auditables. Se deben auditar cada cierto tiempo, practicarse auditoría para ver qué se hace con ellos. Los partidos políticos deben rendir un informe año tras año de cómo gastaron, cómo invirtieron esos recursos económicos. ¿Qué sucede? Todos los años es el mismo batallar, y mucho más en el año electoral. La Junta Central Electoral pues reclama a los partidos su declaración, su auditoría, cómo se gastó ese dinero. Algunos partidos, como es el caso, por ejemplo, ahora, del Partido Revolucionario Dominicano, el otrora poderoso partido del Hacho Prendido, pues que ha estado atravesando del año 2012 por crisis constante, del año 2008 por crisis constante, que lo ha distanciado de manera significativa del poder, que estuvo participando como aliado en las gestiones gubernamentales del PLD, en el caso de las elecciones del año 2012, del 16 y del año 2020, el PRD participó como aliado al PLD, o sea, apoyando, respaldando los candidatos a la presidencia de la República que presenta
este partido político y también negociando escaños en los ayuntamientos, en las alcaldías y en el Congreso de la Nación. ¿Qué sucede? Un grupo de dirigentes importantes del PRD han depositado la solicitud ante la Cámara de Cuentas de que se auditen los recursos que se han asignado al Partido Revolucionario Dominicano para su operatividad. Este partido ha recibido nada más y nada menos, según los denunciantes, que 802.780.719 pesos de parte de la Junta Central Electoral. En el año 2020 fueron utilizados de manera discrecional y unipersonal, dicen los denunciantes, por el presidente de esta entidad, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Entonces ellos quieren que se explique claramente qué se ha hecho con ese dinero. Se dice que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado tenía un préstamo con una entidad bancaria, una prestigiosa entidad bancaria del país, que lo tomó para adquirir el local nacional de este partido, que está ubicado en la avenida Winston Churchill, casi esquina avenida Sarasota, y que ese banco pues se hace descuentos mensualmente de las partidas que se depositan en la cuenta de esta entidad política. Dicen ellos que no obstante la millonaria suma que recibió y administró en el año 2021 Miguel Vargas Maldonado, ha endeudado al PRD con pasivos que sobrepasan los 50 millones de pesos, consignados en el presupuesto para el año 2022 que depositó la Junta Central Electoral. Es decir, que el ingeniero Miguel Vargas, un gran gerente, un gran administrador, me consta, pues parece ser que ha endeudado bastante el Partido Revolucionario Dominicano, un partido que por lo menos se mantiene, ya no lo que fue en el pasado, pero se mantiene su reconocimiento activo, mantiene una cantidad muy exigua de representantes en el Congreso de la Nación, en el caso de la Cámara de Diputados, que cada vez se disminuye más, porque renunció recientemente la diputada Fiordalisa Peguero, que presentó su renuncia porque entendía que dentro de ese partido que la llevó al Congreso de la Nación no tenía posibilidad de crecer. La congresista Fiordalisa Peguero, Hillary, cariñosamente Hillary como le llaman en la demarcación donde la eligieron, pues entiende que ya su carnaval pasó en el PRD. Se dice que pudiera ir a la Fuerza del Pueblo o en bandeja de plata ir al partido gobernante, que es el Revolucionario Moderno, el PRM. Pero eso no se puede dar como cierto hasta tanto pues no lo exprese ella. Ella pues se ha declarado independiente. Vamos a esperar que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, para mí una persona responsable, pues explique a los dirigentes de su partido qué él ha hecho con ese dinero que ha recibido, con más de 800 millones de pesos que ha hecho, que permita esa auditoría de la Cámara de Cuentas al uso de los recursos que recibe este partido de parte de la Junta Central Electoral. Miren, ya las temperaturas han comenzado a descender de manera estrepitosa en el viejo continente, en Europa. Todavía está muy lejos el invierno inicia en esta parte del hemisferio en el 21 de diciembre de este año 2022, como de costumbre. Entonces se esperaba ese descenso de las temperaturas para que se llegara quizá a un diálogo a profundidad entre los dos países del viejo continente que están en guerra, Rusia y Ucrania. Pero tal parece como que este acuerdo, este entendimiento, decían en el pasado
fumar la pipa de la paz cada vez se aleja más. Rusia flexibilizó, está permitiendo que se use el puerto que Rusia supuestamente conquistó para que salgan esos granos que produce maíz, soya que produce Ucrania en cantidad enorme, una enorme cantidad, que salgan a buscar mercado, a suplir a compradores que ya pagaron por ese producto. Pero hoy pues se ha divulgado una información que puede ser peligrosa, de Europa Press, que dice que Rusia usaría armamento nuclear si es atacada por potencias. Entiéndase potencia, Estados Unidos, entiéndase potencia, Alemania, Francia, entre otras. Y de ser eso llevado a efecto, a ejecución, sería catastrófico, muy catastrófico. Todavía, señores, los lugares donde se detonaron, el único lugar del mundo donde se han detonado bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki, todavía ahí no nace hierba. Todavía hay gente que tienen estragos de los efectos de esas bombas nucleares, que en aquel entonces, cuando se detonaron en los años 40, en Hiroshima y Nagasaki, pues no tenían quizá la tecnología, la potencia que pueden tener ahora estos artefactos mortíferos. Vamos a esperar que Rusia no tenga que usar esas armas nucleares y que la grande potencia, en vez de enchinchar el asunto, sirvan para ser agentes de mediación. En este caso, Estados Unidos, que ha sido el principal propulsor, el principal soporte de Ucrania, pues que trate de mediar para que la paz vuelva a renacer entre estos dos países vecinos, que seguirán siendo vecinos por y por siempre, porque Rusia no se va a mudar de donde está y mucho menos lo hará Ucrania. Entonces se requiere, se necesita urgentemente la paz entre estas dos naciones. Rusia, uno de los principales productores de petróleo del mundo, también el principal productor de gas natural del mundo, ese gas natural que se necesita urgentemente en los países, lo cual le suple Rusia de este importante combustible para la cocción de alimentos, pero muy importante ahora, cuando comienzan a descender la temperatura, para estabilizar las temperaturas para el funcionamiento de las calefacciones, de los equipos climatizadores del ambiente, porque aquí usted siente un leve frío en la madrugada, en la noche. En Estados Unidos la temperatura desciende 5 o 6 grados, pero en Europa no. En Rusia, Alemania, la temperatura desciende 10, 15, en Italia, 15, 20 grados bajo cero. Es decir, que muchas personas, se proyecta, podrían morir en el viejo continente, en los países que Rusia le suple este vital combustible que se llama gas natural para el proceso de climatización del ambiente. Vamos a esperar que se produzca esa deseada paz después de mucho más de 150 días de guerra entre Rusia y Ucrania, porque eso podría llevar tranquilidad alimentaria a muchos lugares que son suplidos de granos por Ucrania, a tranquilidad a esos países colindantes con Rusia que reciben el gas natural como combustible. Ese gasoducto que está cerrado, que se abra para suplir ese combustible. Vamos a esperar que sea así
y que esta guerra descarnada entre hermanos, porque Rusia y Ucrania fueron parte de un gran emporio que se llamó Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que luego de la caída del sistema socialista en Rusia, pues cada país volvió a su individualidad. Vamos a esperar que no vuelvan a ser aliados, pero que cada quien respete la decisión de su vecino. Pero qué bueno que ya el puente Juan Pablo Duarte, la principal vía de comunicación entre la parte este del país, no Santo Domingo Este nada más, y la capital dominicana. Después de más de 90 días cerrado, fue puesto en operación de manera formal por el Ministerio de Obras Públicas, que se encargó de hacer las reparaciones a profundidad que requería este puente. Yo recuerdo, creo que en el año 2008 se hizo una reparación profunda al puente Juan Pablo Duarte y ya se requería una nueva intervención. Aquí todas las intervenciones, todas las reparaciones salen cara, porque lamentablemente no hay un programa de mantenimiento de la vía de comunicación terrestre y se espera el deterioro prácticamente por completo de las vías para intervenir. Se cambiaron la junta de expansión, se pintaron las barandas, creo que también el sistema de iluminación, las luces fueron rehabilitadas y ahora se traslada el proceso de remozamiento del puente hacia el puente de la bicicleta, hacia los dos puentes gemelos, en violación a la promesa que había hecho el Ministerio de Obras Públicas de que iban a reparar el puente Francisco del Rosario Sánchez, el puente de la 17. Parece que están esperando que este puente quede en las mismas condiciones que quedó el puente de la otra banda, en Higüey, que se desplomó de un lado, uno de los abroches. Señores, el puente Francisco del Rosario Sánchez necesitaba de una pronta intervención más rápido que el puente Ramón Matías Mella. Por ese puente Francisco del Rosario Sánchez, que mucha gente lo conoce como el puente de la 17, el flujo vehicular es enorme, es el puente que colinda con ese que ustedes ven ahí, que es otro puente, el puente del metro de Santo Domingo. Debajo de ese puente de la 17 residen muchas, pero muchas familias. Es un puente que nunca ha sido sometido a una reparación profunda, simplemente pues, se corrigen el famoso agujero que cada vez crece más, que se produce en la parte oeste de este puente. Cuando usted cruza en la dirección, en la parte este, cuando usted cruza en la dirección oeste-este, la cabecera de aquel lado, próximo al cuartel de la policía que está ahí en Los Minas, ahí usted va a encontrar ese agujero que cada vez se hace más amplio y que le colocan una tabla de acero, pero que con el tránsito de los vehículos se desploman. La gente que vive ahí debajo, y lo digo por experiencia porque he caminado por ahí, en cada momento pues, recibe la caída de un tornillo, de un pedazo de hierro. Entonces no espere el Ministerio de Obras Públicas que ocurra una desgracia ahí para ir en auxilio de ese puente. Junto con el puente debe también hacerse una reparación profunda, no un parche como hicieron en días pasados, de la avenida Padre Castellano, que el Estado Dominicano cuando construyó o cuando extendió la línea 2 del metro de Santo Domingo hacia Santo Domingo Este, pues prometió que iba a resolver la OPREC los altibajos que se han producido o que se produjeron ahí en la avenida Padre Castellano. Y mentira, lo han dejado así.
En esa avenida Paz de Castellar, una vía, una arteria sumamente importante para comunicar a Santo Domingo Este con la capital dominicana, pues luce abandonada, muy abandonada, rabalizada. El sistema de iluminación es pésimo. Vamos a esperar que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones vaya en auxilio de ese puente, que no permitan, reitero, que ocurra una desgracia, que caiga ese puente repleto de vehículos, como se coloca en horas de las mañanas, en horas matutinas, para la gente salir del hotel que se llama Santo Domingo Este a buscar vida aquí en el Distrito Nacional. Vamos a esperar que no esperen eso, porque no solo se produciría una gran desgracia con los vehículos, con las personas que abordarían vehículos, sino también esa desgracia empeoraría. Sería peor, porque esos vehículos van a caer encima de viviendas humildes que están edificadas como una irresponsabilidad del Estado Dominicano en la parte baja de ese puente de la 17. Vamos a esperar que sea así, señores. En esta semana, la Cámara de Diputados de la República Dominicana modificó el artículo 31 del Código Procesal Penal de la República Dominicana para que los robos y los atracos sin violencia y sin uso de armas puedan ser perseguidos por el Ministerio Público sin la necesidad de que las víctimas formalicen una querella. Yo entiendo que esto es sumamente importante porque esto podría contribuir a la reducción de estos hechos delincuenciales que cada vez más aumentan en el país y que se hace necesario un régimen de consecuencia estricto para hacer que la criminalidad, la rastrería, los robos, los atracos disminuyan aquí en la República Dominicana. Bien por la Cámara de Diputados de la República Dominicana, ya no habrá necesidad de que la víctima se querellen, la víctima de estos robos, atracos, porque muchas personas tienen el temor de querellarse, sino que el Ministerio Público, auxiliado, claro está, del órgano represivo, que es la Policía Nacional, pueda perseguir a esos infractores de la ley. Pero, ¿qué sucede? Algo muy importante que nuestra honorable Cámara de Diputados y el Senado de la República pensábamos que iba a tocar y que iba a concluir su labor legislativa en este año 2022 con la aprobación del Código Penal, de ese Código Penal que tanto se necesita, ese Código Penal que languidece durante más de 20 años en el Congreso de la Nación y que cada vez que se aprueba, pues es vetado, es observado por el Poder Ejecutivo porque el Congreso de la Nación no hace el trabajo como debe hacerlo, no legisla para bien del país. ¿Por qué? Porque aquí se legisla pensando en los procesos electorales. Las famosas 3 causales por las cuales se puede permitir el aborto ha sido el detonante, ha sido el punto neurálgico para que no se apruebe el Código Penal que tanto necesitamos los dominicanos, que es el que se va a acoplar a ese Código Procesal Penal. Fíjense que el Código Procesal Penal es de inicio de este siglo. Un Código Procesal Penal moderno, tan moderno que se pasaba de garantista. Y por eso se hizo necesario modificar ese artículo 31 del Código Procesal Penal para endurecer un poquito la persecución en contra de aquellos que violentan el sistema jurídico imperante en la República Dominicana. Pero no queremos un Código Procesal Penal moderno sin tener un Código Penal también moderno. Que nuestros legisladores dejen de tener ese miedo, ese temor a la religiosidad, a las sectas religiosas, que legislen pensando en la mujer dominicana, en aquella mujer que tiene que hacer quizá interrupción
de un embarazo porque tiene problemas graves que ponen en riesgo su vida. Entonces, no se puede hacer eso porque el Código Penal sanciona el aborto, que se violenta el artículo 39 de la Constitución de la República. Entonces, queremos legisladores que se arropen de valentía y que legislen en beneficio de todas y de todos, porque ese legislador que piensa inmediatamente se juramentó en el próximo cuatrenio de que si yo voto a favor de un código penal que permita no a la Boulanger, sino en casos especiales a la interrupción del embarazo, pues luego la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica va a llamar a su feligresía, a sus seguidores, a votar en mi contra cuando yo me presente nueva vez como candidato a diputado. Señores, hay personas que han tenido esa posición y voy a citar el caso de Farideh Raful. Fue diputada exitosa, mantuvo una posición clara, precisa y concisa sobre la necesaria interrupción del aborto en los casos especiales que tocan las famosas 3 causales. Y sin embargo, ella logró algo que todo diputado desea, saltar de la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, al Senado de la República. Ahí está como senadora. Pero ¿qué sucede? Y ahora como senadora ya ha cambiado su posición. Vamos a esperar que vuelva a rescatar esa posición que mantuvo cuando era diputada de la República y que muchos, que quizás se le ha hecho tarde, porque la cuenta regresiva para el proceso electoral del año 2024 ya se hace más corta y en estos momentos quizá no sea el mejor momento y por eso la timidez con la que se ha manejado la Cámara de Diputados para conocer a profundidad ese proyecto de Código Penal que podría endurecer las penas a aquellos que delinquen, a aquellos que violentan el sistema jurídico de la República Dominicana y podría contribuir a bajar esta criminalidad, esta violencia enorme. ¿Por qué? Porque se establecería, según el Código Penal archivado ahí en el Congreso de la Nación, se sancionarían al delincuente por el cúmulo de penas. O sea, un robo agravado con asesinato podría tener una condena mayor al que contempla el Código Penal en la actualidad. Ahora mismo nuestro Código Penal establece como pena máxima 30 años. Aquel que ha violado a una niña, que la asesinó, que desapareció el cadáver, como el caso del famoso panadero de la Isabelita en Santo Domingo Este, pues subo la pena máxima 30 años. Pero pudo haber sido condenado esa persona a una pena acumulada de 60 años de prisión, que se la merece. Se la merece. Entonces vamos a esperar que nuestros legisladores se casen con la gloria y cuanto antes aprueben ese Código Penal que está ahí en discusión, que si no es así, no vamos a tener una disminución importante en la criminalidad. Señores, les deseo que tengan un feliz fin de semana y el lunes nos reencontramos en otra entrega de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Les recuerdo que estamos en el canal 10 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, 101 y 1101 de Claro Televisión y en todas las redes sociales. Hasta una próxima entrega. Su Mundo TV.